Bueno, hola, somos Irene, Joana y Gabriela y hoy vamos a hablar sobre el cantar de los nivelungos. Específicamente vamos a hacer un análisis sobre la evolución de la masculinidad desde los nivelungos hasta la cultura actual. Uy, no, para atrás. Vale. Como introducción voy a empezar yo hablando sobre qué es la masculinidad y sobre qué es la masculinidad a lo largo de la historia. Bueno, me pongo yo allí mejor, ¿no? Bueno, esto ya es el primero. Vale. En primer lugar, vamos a hablar sobre la masculinidad a lo largo de la historia. La masculinidad no es un concepto que sea genético o que venga ya de por sí en los hombres, sino que es un concepto social y que va cambiando a lo largo de la historia. Por lo que yo he puesto una breve línea temporal, ya que es muy difícil de simplificar, y se puede poner en el sentido literario en la edad épica heroica, que va desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XV, de la edad moderna, que es del siglo XVI hasta el siglo XVIII, y la edad contemporánea, que es desde el siglo XIX hasta la edad actual. Cuando comenzamos a hablar de la épica heroica, se nos viene a la mente los héroes, los guerreros, los dioses típicos, que es, por ejemplo, los típicos de los nivelungos, que es obviamente Sigfrido, que es el protagonista de nuestra historia. ¿Cómo podemos definir a Sigfrido? Es valiente, es heroico, es ambicioso, es casi benevolente. Pues estas son características que definen a la masculinidad de esta época. A los hombres a los personajes masculinos de esta época no se les suelen definir de otras muchas características. A lo largo de otras obras que podemos ver, como Aquiles, de la Ilíada, o a Thor, que se le suele ver en obras, pero es casi muy famoso de la mitología nórdica, suelen tener las mismas características y no se les permite salir de este cuadro a las que se les ponen. Y pues no mucho más, perdón. En la edad moderna se suelen avanzar un poquito más, pero la masculinidad sigue un poco más encasillada. Solo que los hombres ahora se les permite tener una mentalidad casi un poco más psicológica y en las obras podemos tener un poco más de su mentalidad. Suelen estar más conscientes de la imagen social de la época. Por ejemplo, tenemos a Mr. Darcy, que es una persona muy orgullosa y que no está enamorado de Elizabeth Bennet porque su familia es pobre y tiene miedo de cómo la sociedad lo puede ver, y que es una familia muy grande, y él tiene miedo de cómo eso puede repercutir a su reputación. También tenemos a Hamlet, que no es en el caso de su reputación, pero es un personaje que acaba de sufrir la muerte de su padre y entonces es un personaje que está buscando venganza. Y entonces en esta época moderna los personajes masculinos están abiertos a otro tipo de emociones, que puede ser tristeza, venganza, ira, más personajes de la época anterior que pueden tener connotaciones más negativas. Y tenemos el ejemplo de El Quijote, que a mí me da mucha gracia porque es el ejemplo de un personaje de edad moderna que quiere ser un héroe, pero que no lo puede ser porque estos héroes ya no existen y está en una época moderna que tiene que asumir que ya no está en esta época y que los héroes ya no están desapareciendo porque la masculinidad ha evolucionado. Y ahora estamos en la edad contemporánea. Ahora los hombres se buscan que estén en la tierra, más o menos. He puesto aquí los... Ay, joder, se ha cambiado la foto de alguna forma, perdón. En esa foto tendría que estar Conrad del verano en el que me enamoré. Porque en mi cabeza son los chicos más famosos del momento. Porque ahora en mi cabeza son los chicos que todas las chicas quieren. Ahora ya nadie quiere a los hombres que sean fríos, que no demuestren las emociones. Y que si son así, que es porque tengan como... Voy a utilizar un anglicismo que no debería, pero es que no se me ocurre la palabra, que sea como un backstory bastante trágico.
Lo siento. ¿Sabéis? Por ejemplo, estaba Conrad, que su madre se murió y en sus libros, no sé si lo habéis leído, se demuestra un personaje bastante triste, depresivo, muy inseguro, que no sabe demostrar sus sentimientos. En el caso de Connell, si habéis leído Normal People, es un personaje muy que es, os podéis identificar totalmente con él si habéis tenido una mala racha. Lo siento. No lo sé, se me hacen personajes muy cercanos a nosotros. Y por ejemplo, Pita de los Juegos del Hambre es un héroe de la edad moderna, pero no es un héroe como de la época heroica, sino que es un héroe que es muy bueno, que si lo comparas con Katniss, que se puede acercar como a lo que es un héroe relativamente estereotípico masculino, Pita es un héroe que es agradable, que se preocupa por los demás, que es benevolente, que es vulnerable. Y esto es un héroe de la edad contemporánea. Y ahora, si hablamos de los arquetipos masculinos de los nivelungos, Irene os va a introducir a ellos. Vale, pues yo voy a hablar de los tres personajes principales de la obra y vamos a encasillarlos en los arquetipos que ocupan cada uno de ellos dentro de la heroicidad que se vivía en esa época. Entonces, para un poco de contexto, por si no lo ubicáis mucho, Sigfrido es el príncipe de Xanten, es el que vence al dragón y después se baña en su sangre para ser invencible. Y bueno, ayuda a Gunther a conquistar a Brumilda y al final muere por manos de Hagen. Y él lo que representa es como la pureza física y la intención, pero su parte oscura es que es muy arrogante y él se cree invencible. Entonces, dentro de estas características, él es un héroe porque pues realiza hazañas sobrehumanas. Ya hemos dicho que conquista el tesoro de los Nibelungos luchando él solo contra no sé cuántos guerreros, pero también hay elementos típicos del mito del héroe y el sacrificio final, como es la lucha contra el dragón, que lo mata y después se baña con él para hacerse invencible. Pero por otra parte, su lado guerrero es el que representa esa fuerza física, como las ganas que tiene de luchar, pero siempre como cegado un poco por la arrogancia, ¿no? Porque él se cree invencible. Y un ejemplo en la obra es cuando desafía al rey Gunther y él dice que quiere conquistar su reino y quiere luchar pues porque le apetece sacar su espada y que quiere luchar. Después, Hagen es el vasallo del rey, es pariente de los reyes burgundios y es de descendencia élfica. Entonces eso explica un poco su carácter más oscuro y que es un poco así más cruel y malvado de alguna forma. Él se encarna en también dos arquetipos, un poco que es la parte sombría de la humanidad, ¿no? Porque él representa aspectos reprimidos como son desconfianza o la capacidad de traicionar, que a veces son también necesarios de alguna forma para mantener el poder del reino como un poco más pícaro, ¿no? Después, pero siempre tiene el ego que está como permanentemente en conflicto con su sombra. Y pues un ejemplo de esto es cuando traiciona a Crimilda para que le desvele pues el punto débil de su marido para así poder matarlo después. Y por otro lado tenemos que también es como un guerrero oscuro que no es el mismo tipo de guerrero que es Sigfrido, porque Sigfrido pues quiere luchar para demostrar que es como el mejor, pero él lo que busca es pues proteger a su reino, es como más leal y aunque él haga cosas que a lo mejor no están dentro de sus ideales, las va a hacer igual porque él lo que quiere es pues proteger al rey, ¿no? Entonces su masculinidad podemos decir que es como de servicio absoluto hacia el reino. Y bueno, el ejemplo más claro es cuando mata a Sigfrido y él dice que era una opción, o sea, que era una acción necesaria para proteger el honor de Brumilda y de su señor. Y después, por último, tenemos a el rey Gunther, que es pues el gobernante, el líder, pero realmente es como más débil, porque, bueno, es obviamente el rey del reino, pero para casarse con Brumilda, por ejemplo, pues depende de la magia de Sigfrido y
Y después también como que permite que Hagen y Brunilda lo maten. Es como que se deja bastante llevar, ¿no? Busca el orden y busca tener una comunidad próspera, pero su poder no es como tan real, sino es más un poder a nivel teórico. Porque este personaje es como que carece de seguridad y de fuerza propia para gobernar su propio reino. Y además también no tiene ningún tipo de intención de enfrentarse a las crisis. Él como que decide, o sea, por ejemplo, permite que Hagen sea quien decida el destino de Sigfrido, y él es como que pues se apunta, pero tampoco va con el flow un poco, más o menos. Y después también cabe destacar que actúa realmente como un vasallo de su propio reino, que como un soberano de alguna forma, porque es como que está siempre cediendo el consejo a Hagen en este caso, o sea, él cede las cosas y es como más tranquilo. Vale, y ahora voy a haceros una comparación, para que veáis estos arquetipos mejor reflejados, voy a haceros una comparación de personajes actuales que entran dentro de los arquetipos que ha dicho mi compañera Irene, y los voy a comparar con los protagonistas. Tengo que recalcar que no se parecen en todo, pero es como las características más destacables para que las podáis ver bien reflejadas. Entonces, para empezar tenemos a Eren Yeager y a Sigfrido, ¿vale? Entonces, estos dos construyen su identidad alrededor de la fuerza, la acción y la lucha constante. No son personajes tranquilos ni pasivos, sino que necesitan actuar, combatir y demostrar constantemente su voluntad y su poder, ¿vale? En el caso de Sigfrido, tiene que demostrar su fuerza y su superioridad como guerrero. Entonces, estos dos personajes tienen muchísima confianza en sí mismos y destacan por su capacidad física y su valentía. ¿Qué pasa? Esas cualidades heroicas también tienen un lado destructivo. En ambos casos, la fuerza y el orgullo de los dos terminan provocando pues una tragedia. Eren puede verse como una versión moderna del héroe épico tradicional. Es un personaje admirado por su fuerza y su determinación. ¿Qué pasa? Cuya obsesión y exceso de intensidad acaban llevándolo a la destrucción. Ahora tenemos a Tommen y a Gunther, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen en común estos dos personajes? Tienen una autoridad oficialmente. Como sabemos, Gunther es el rey de los burgundios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los dos dependen mucho de personas que los rodean y no consiguen como ejercer un poder propio. Ambos acaban convertidos en títeres controlados por otras figuras, en el caso de Gunther por Hagen y Sigfrido, para mantener pues eso, Gunther su autoridad y su honor. Los dos necesitan, como ya hemos dicho, validación externa para sentirse legítimos como líderes y están muy obsesionados con conservar su imagen y su honor. Y su posición. Sin embargo, su inseguridad y dependencia hacen que otros terminen tomando decisiones por ellos mismos. Y ya por último, tenemos a Homelander y a Hagen, ¿vale? Esto los voy a comparar centrándome más en la masculinidad tóxica y obsesiva. No se parecen, o sea, no tienen como los mismos objetivos ni las mismas finalidades, pero los dos representan muy bien esa masculinidad que ha dicho mi compañera, de masculinidad heroica, de cómo se esperaba que fuera como un protagonista o un personaje masculino. Entonces, ambos personajes representan pues eso, una masculinidad basada en el poder, la dominación y el miedo a parecer débiles. Los dos personajes creen que el respeto se consigue a través del miedo y de la fuerza. Entonces, tanto Homelander como Hagen consideran que perder autoridad o mostrar vulnerabilidad es perder poder. Vale, ahora las diferencias. Mientras que uno se mueve por lealtad y deber hacia su reino, el otro actúa más por una cuestión de ego y necesidad obsesiva de adoración. Entonces, dicho esto, mientras estamos haciendo como la presentación, hemos empezado a reflexionar sobre si la masculinidad realmente ha cambiado tanto a lo largo de los años, porque mi compañera Gaby sí que es verdad que ha dicho que hay 3 etapas, pero en las representaciones en series, televisión, literatura no tanto. No ha cambiado mucho cómo se representa esta masculinidad. Si nos vamos a las
películas que tienen más éxito, como por ejemplo Los Vengadores, series de acción, los hombres siguen siendo representados con esas características de fuerza, valentía, honor, y hemos también, en plan, estamos pensando en series que enseñaran otro lado de la masculinidad, que fueran vulnerables, que sintieran, que tuvieran miedo, que tuvieran ira, pero no una ira en la guerra, ¿sabes? Y llegamos a la conclusión de que hay muy pocas series, o sea, suelen ser series que no tienen tanto éxito y que de hecho se las encasilla en series diferentes, ¿sabes? Por ejemplo, Bueno, o sea, cuando estábamos reflexionando... es que estoy a hablar aquí. No, que cuando estábamos reflexionando, claro, se nos ocurrían series tipo Heartstopper o Young Royals, o bueno, en este caso Normal People, que sí que es un poco más mainstream, pero que realmente si tú ves una serie así, no sé, una serie como más clásica, por ejemplo, como conocí a vuestra madre, si me ocurre, los hombres sí, pues el protagonista sí que se muestra un poco vulnerable, pero realmente sí, pero siguen siendo como, no sé, ¿sabes? Que no se muestran siempre así de vulnerables, a lo mejor solo es uno, pero que la mayoría siguen encasillándose en algún estereotipo de estos y que es como muy difícil encontrar alguna que sea totalmente así, por decirlo de alguna forma. O que están hechas para series o para chicas o series para del colectivo, vamos, que en un marketing que se puede aplicar a un público más general no se visualiza a hombres teniendo arquetipos más modernos o siendo vulnerables o mostrando cualidades de las que hemos hablado que se consideran más modernas, porque por ejemplo de las que he hablado yo son cosas, porque las que conozco yo que son consideradas para chicas, pero si hablamos en el contexto general de las que puede conocer mi padre, es que no va a haber estos arquetipos más modernos y van a estar los de siempre, que son los machos, los más valientes y los de siempre que han estado en el siglo VIII antes de Cristo van a estar en el 2026 y se va a mantener por millones de años y tiene pinta. Bueno, pues ya está. Hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que os haya gustado.